A nadie le habría pasado por la cabeza que un simple préstamo de una moneda pudiera cambiar la vida de un vagabundo. Y sin embargo, así fue. Aquella mañana, como tantas otras, Marcos estaba sentado en su esquina habitual frente a la estación de trenes. Era un martes frío, gris, con una llovizna persistente que calaba hasta los huesos aunque no pareciera mojar nada. Llevaba puesto un abrigo sucio y raído, con las mangas deshilachadas, y debajo de él un cartón húmedo para aislar su cuerpo del pavimento helado. Frente a él, un vaso de plástico roto contenía unas cuantas monedas dispersas, y un letrero improvisado con cartón decía, en letras temblorosas, «Tengo hambre. Ayúdeme». La gente pasaba a su alrededor sin prestarle atención. Unos miraban hacia otro lado, apretando el paso como si temieran que la miseria fuera contagiosa. Otros le dirigían miradas rápidas, llenas de lástima o de desprecio. Solo algún alma caritativa, de cuando en cuando, arrojaba una moneda sin detenerse. Marcos las recogía una a una, con las manos ateridas, agradeciendo en silencio y guardando cada cobre como un tesoro. No recordaba exactamente en qué momento había comenzado a vivir en la calle. La desgracia se había colado en su vida poco a poco, primero el despido, luego las deudas, después el desahucio. Y al final, una mañana, se había visto sin nada más que un par de bolsas de ropa y un rincón en la estación para dormir. Con los meses, hasta las bolsas desaparecieron. Ese martes parecía igual que todos. Marcos llevaba sentadas allí casi 4 horas y apenas había reunido lo suficiente para un pan duro y un café aguado. Sus manos temblaban de frío cuando un hombre joven se detuvo frente a él. Era un muchacho de unos 20 y tantos, con el cabello negro peinado hacia atrás, una chaqueta de cuero y una mochila al hombro. ¿Cuánto te falta para un café caliente?, preguntó, mirándolo a los ojos. Marcos alzó la vista, sorprendido por la voz y más aún por la pregunta. Era raro que alguien le hablara directamente. No lo sé, dijo, bajando la mirada al vaso. Creo que, un par de monedas más. El joven sonrió apenas y sacó del bolsillo una moneda dorada. La sostuvo en el aire, girándola entre los dedos. Pues aquí tienes. Pero no es un regalo. Es un préstamo, dijo. Y quiero que algún día me la devuelvas. Marcos la tomó con mano temblorosa, sin atreverse a creer que aquel extraño realmente esperara algo a cambio. Un préstamo. Qué palabra más extraña para un mendigo. ¿Cómo voy a devolvértela?, preguntó, confuso. El joven le guiñó un ojo y señaló hacia el frente, hacia la estación. Ya encontrarás la forma, respondió. Solo no la desperdicies. Y sin decir más, se alejó entre la multitud. Marco se quedó un largo rato mirando la moneda en su mano. Brillaba con una intensidad casi irreal bajo la luz gris de la mañana. Era solo una moneda, pero por alguna razón, le resultaba distinta a todas las demás. Esa tarde caminó hasta la cafetería más cercana. Con la moneda, compró un café y un panecillo caliente. Mientras lo sostenía, sintió por primera vez en meses una pequeña chispa de dignidad. Era tan poco, y a la vez tanto. Mientras bebía, pensó en lo que el joven le había dicho, ya encontrarás la forma. Solo no la desperdicies. Y esa noche, antes de dormir en su rincón habitual, juró que lo intentaría. Por primera vez en años, se durmió pensando en el mañana. Al día siguiente, Marcos despertó más temprano de lo habitual. La estación todavía estaba vacía, apenas con unos pocos pasajeros madrugadores arrastrando sus maletas. Había dormido poco, inquieto, con la moneda todavía guardada en el bolsillo interior de su abrigo, como si tuviera miedo de perderla. Se levantó despacio, con el cuerpo dolorido por el frío del suelo, y se dirigió a la misma cafetería donde la tarde anterior había comprado aquel café caliente. Se sentó en la última mesa, lejos de las ventanas, y observó a la gente que entraba y salía. Una señora mayor hojeaba un periódico, 2 hombres de traje discutían en voz baja, una joven escribía en su computadora portátil. Algo en esa escena le hizo pensar. ¿Cuántos de ellos se habrían sentido perdidos alguna vez, como él? ¿Cuántos habrían necesitado un préstamo para volver a levantarse?
Cuando la mesera se le acercó, él pidió un vaso de agua. No podía gastar más monedas en otra cosa, al menos no todavía. Mientras la muchacha se retiraba, sus ojos se posaron en un pequeño cartel pegado cerca del mostrador: se solicita ayudante de cocina. Medio turno. Informes con el encargado. Al principio pensó que era una broma cruel del destino. ¿Cómo iban a contratar a un vagabundo? Pero luego recordó la voz del joven: ya encontrarás la forma. Solo no la desperdicies. Terminó el agua de un trago y se levantó. Caminó hasta el mostrador y pidió hablar con el encargado. Era un hombre regordete, con bigote, que lo miró de arriba abajo antes de siquiera abrir la boca. ¿Tú? ¿Quieres el trabajo?, preguntó, sin molestarse en disimular la incredulidad. Sí, señor. Soy puntual, y sé pelar papas y lavar platos. Lo que necesite. El hombre lo miró fijamente durante varios segundos, evaluándolo. Luego bufó y señaló hacia la cocina. Hoy me falló un muchacho. Si aguantas el turno, hablamos al final. Si no, ahí está la puerta. Marcos asintió con firmeza y entró. Durante las siguientes 4 horas, lavó platos, peló papas, fregó pisos y sirvió café. Las manos le sangraban y los pies le dolían, pero no dijo nada. Solo pensaba en la moneda. La sentía en el bolsillo, recordándole que tenía algo que devolver. Cuando terminó, el encargado le lanzó unas monedas y un trozo de pan envuelto en servilletas. No está mal para un mendigo, dijo. Vuelve mañana si quieres. Marco salió de la cafetería con una sonrisa torpe, pero sincera. Esa noche no volvió a la estación. Con las monedas que le pagaron, alquiló una cama en un albergue. Allí pudo ducharse por primera vez en semanas y durmió como un niño, envuelto en sábanas limpias. Los días siguientes se convirtieron en semanas. Cada mañana regresaba a la cafetería, cumplía su turno y recogía unas pocas monedas al final. El encargado, poco a poco, dejó de llamarlo mendigo y comenzó a llamarlo por su nombre. Los demás empleados lo saludaban con respeto, y los clientes empezaron a reconocer su rostro. A los 3 meses, logró ahorrar lo suficiente para alquilar un cuarto en una pensión barata. Ya no dormía en la calle, y cada día, al llegar a casa, sacaba la moneda dorada del bolsillo y la dejaba sobre la mesa de noche. Todavía no la había devuelto, pero sentía que estaba cada vez más cerca. Un día, mientras lavaba platos en la cafetería, el encargado se le acercó y le puso una mano en el hombro. Me enteré de que están buscando un ayudante en la panadería de la esquina. Pagan un poco mejor. Y tú te has ganado una recomendación. Marcos lo miró con asombro. El hombre sonrió y le extendió una hoja con una nota firmada. No es mucho, pero es un buen inicio, dijo. Esa tarde, después de su turno, Marcos caminó hasta la panadería. El dueño lo entrevistó y lo contrató en el acto. El nuevo trabajo era más duro, pero el sueldo también era mejor. Y lo más importante, sentía que avanzaba. Cada día, cada pequeño paso, lo acercaba a su meta, devolver aquella moneda. No sabía cómo, ni cuándo, pero estaba decidido a encontrar al joven y devolvérsela, junto con las gracias por haberle dado algo mucho más valioso que un café caliente. Le había dado una oportunidad. El trabajo en la panadería le trajo a Marcos una rutina estable. Se levantaba antes del amanecer, se duchaba con agua fría en el cuarto de la pensión y llegaba al local justo a tiempo para abrir junto al dueño. Durante horas, amasaba, horneaba, embolsaba panes y atendía a los primeros clientes del día. La paga era suficiente para cubrir su renta, sus comidas y, poco a poco, ir guardando unas monedas en un frasco que escondía en el armario. En el fondo, seguía mirando esa moneda dorada todas las noches, preguntándose si algún día volvería a ver al muchacho de la estación para devolvérsela. Una tarde, mientras atendía el mostrador, un cliente habitual, un hombre de traje gris y corbata oscura, se detuvo un momento más de lo normal frente a él. Eres un hombre trabajador, se nota, dijo, mientras acomodaba su portafolio sobre el mostrador. ¿Alguna vez has pensado en estudiar algo? Marco se quedó inmóvil, sin saber qué contestar.
El hombre notó su incomodidad y añadió: trabajo en un centro de formación para adultos. Tenemos programas gratuitos para personas que quieren aprender un oficio o terminar la escuela. Si quieres, puedo darte un volante. Marcos asintió lentamente. El hombre buscó entre sus papeles, sacó una hoja doblada y se la entregó antes de marcharse con su bolsa de pan. Esa noche, Marcos leyó el volante una y otra vez. Ofrecían cursos de carpintería, electricidad, contabilidad básica, y un programa para completar la secundaria. Al día siguiente, después del turno de la mañana, se acercó al centro y preguntó por las inscripciones. Una mujer amable le explicó los horarios y las condiciones. Había cupo en el turno nocturno para el curso de electricidad. Marcos firmó los papeles con manos temblorosas. Las siguientes semanas fueron agotadoras. Trabajaba por la mañana y asistía a clases por la noche. Regresaba a la pensión pasada la medianoche y dormía apenas unas horas antes de levantarse otra vez. Pero cada día, al ver las herramientas y los esquemas eléctricos, sentía que algo dentro de él se encendía. Un año después, terminó el curso. Recibió su certificado y lo guardó con cuidado en una carpeta que mantenía debajo de la almohada. El dueño de la panadería, al enterarse, le ofreció un aumento y un día más libre para que buscara trabajos de electricista en sus ratos libres. Así lo hizo. Empezó arreglando enchufes y lámparas en las casas del barrio, y pronto las recomendaciones hicieron que tuviera más clientes de los que podía atender solo. Para entonces, ya no vivía en la pensión. Había alquilado un pequeño apartamento en las afueras, con cocina propia y un baño limpio. Cada noche, al llegar, colocaba la moneda dorada sobre la mesa del comedor y la miraba durante largos minutos. Era su recordatorio constante de donde había empezado. Una mañana, mientras reparaba el sistema eléctrico en un edificio de oficinas, conoció a Lucía. Era secretaria allí, y lo saludó con una sonrisa cuando entró al cubículo donde ella trabajaba. Durante los días siguientes, intercambiaron palabras sueltas y, al cabo de un par de semanas, Marcos reunió el valor para invitarla a tomar un café. Lucía aceptó. Salieron varias veces, y pronto él le contó su historia. Al principio, ella lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. Le dijo que admiraba su fuerza para levantarse y rehacer su vida. Con el tiempo, se convirtieron en pareja. Lucía fue su compañera en cada paso, alentándolo cuando las cosas se ponían difíciles, celebrando con él cada logro pequeño. Pasaron 3 años desde aquel día en la estación. Ahora Marcos tenía su propio pequeño taller eléctrico y un modesto coche con el que se movía por la ciudad. Tenía trabajo, un hogar cálido y alguien a su lado. Pero todavía le quedaba una cuenta pendiente. Cada domingo por la mañana, regresaba a la estación y se sentaba en la misma esquina donde había estado aquel día. Observaba a la gente pasar, con la moneda en la mano, esperando ver al joven de la chaqueta de cuero. Hasta que una tarde de primavera, por fin lo vio. El muchacho estaba de pie junto a una máquina expendedora, idéntico a como lo recordaba. Marcos se levantó de golpe y corrió hacia él, con el corazón desbocado. El joven lo miró acercarse y sonrió, como si lo hubiera estado esperando. Sabía que algún día volverías, dijo, extendiendo la mano. Marcos depositó la moneda dorada en su palma y la cerró con firmeza. Gracias, murmuró. Tú me diste mucho más que una moneda. El joven lo miró a los ojos y asintió. Solo necesitabas una pequeña chispa para volver a encenderte, respondió. Y lo lograste. Ese día, mientras se alejaba de la estación, Marcos sintió que algo en su pecho se llenaba de una paz profunda. Sabía que su vida ya no dependía de la suerte ni de la caridad. Ahora, era dueño de su propio destino. Y todo había comenzado con un simple préstamo de una moneda. Los días siguientes a su encuentro con el joven de la estación fueron distintos para Marcos. Algo había cambiado dentro de él. Sentía que, al devolver aquella moneda, también había cerrado un ciclo que lo ataba a su pasado. Por primera vez en años, podía mirarse al espejo sin ver a un mendigo ni a un hombre derrotado. Decidió celebrarlo.
Invitó a Lucía a cenar esa noche a un restaurante pequeño pero acogedor, uno de esos lugares familiares donde las paredes están llenas de fotografías antiguas y el aroma del pan recién horneado flota en el aire. Durante la cena, le contó todo lo que había pasado esa tarde. Lucía lo escuchaba en silencio, con los ojos brillantes de emoción. Cuando terminó de hablar, ella tomó su mano y la apretó con suavidad. Marcos, dijo con una sonrisa, esa moneda fue solo el inicio. Todo lo demás lo hiciste tú. Nunca lo olvides. Él asintió, agradecido por sus palabras. Porque en el fondo lo sabía, había sido él quien había soportado las noches heladas, quien había tenido el valor de pedir trabajo, quien había estudiado, quien se había negado a rendirse. Pero también sabía que, de no haber sido por ese pequeño empujón, quizá jamás habría dado el primer paso. Esa noche, al regresar a su apartamento, abrió el cajón donde guardaba sus pocas pertenencias valiosas, el certificado del curso, una foto de él y Lucía tomada en un parque, y un sobre donde guardaba sus ahorros. Tomó el sobre, lo abrió, y empezó a contar los billetes. Llevaba meses ahorrando para algo importante, pero hasta ese momento no había decidido exactamente en qué invertirlo. Ahora lo sabía. Al día siguiente, pidió una reunión con un viejo conocido, el encargado de la cafetería donde había trabajado la primera vez. El hombre lo recibió con una carcajada amistosa al verlo llegar bien vestido, con el cabello corto y la barba arreglada. «Mira nada más», exclamó. «Si eres tú, el mendigo que lavaba platos». «Ya no soy un mendigo», respondió Marcos, sonriendo también. Le explicó que quería invertir en un pequeño local propio. Que su taller eléctrico estaba creciendo y necesitaba un lugar más grande y visible para atender a los clientes. Y que había pensado en alquilar el local contiguo a la cafetería, que llevaba meses cerrado. El encargado lo miró con respeto y le estrechó la mano. «Tienes mi apoyo», dijo. «Tú te ganaste este lugar». Las semanas siguientes fueron de trabajo intenso. Marcos pintó las paredes, instaló estanterías y herramientas, colgó un cartel con su nombre en la fachada, Servicios Eléctricos Marcos. El día de la inauguración, Lucía estuvo a su lado, ayudándolo a recibir a los primeros clientes. Incluso el encargado de la cafetería apareció para felicitarlo y desearle suerte. El taller prosperó rápidamente. Gracias a las recomendaciones y al buen trato, la clientela no dejaba de crecer. Al cabo de un año, ya tenía un par de empleados trabajando para él y planes para abrir una segunda sucursal en otro barrio. Pero había algo más que Marcos sentía que debía hacer. Un domingo por la mañana, volvió a la estación. En la misma esquina donde él había estado sentado años atrás, ahora había otro hombre, sucio y encogido, con un cartón bajo las piernas y un vaso de plástico vacío frente a él. La mirada perdida del hombre le recordó su propia desesperación. Marcos se acercó despacio y le tendió una moneda dorada idéntica a la que él había recibido aquella vez. El hombre levantó la cabeza, sorprendido. «Tómala», le dijo Marcos. «Pero no es un regalo. Es un préstamo. Y algún día, me la devolverás». El hombre lo miró, confundido. Marcos sonrió y repitió las palabras que un día habían cambiado su destino. «Ya encontrarás la forma. Solo no la desperdicies». Se alejó sin esperar más. Sabía que no todos aceptan esa chispa y que no todos logran encenderla, pero él al menos había sembrado la esperanza. Y tal vez, algún día, ese hombre haría lo mismo por alguien más. Esa tarde, sentado en su taller, Marcos pensó en el joven de la estación. Tal vez nunca sabría por qué había elegido ayudarlo a él entre tantos. Tal vez no importaba. Lo importante era que ahora él mismo podía ser ese empujón para otros. Y así, la cadena continuaría. Porque a veces basta con una simple moneda, entregada en el momento preciso, para cambiar una vida para siempre. Los años pasaron, y el pequeño taller eléctrico de Marcos se transformó en una empresa respetada en toda la ciudad. Tenía ya 2 sucursales y una plantilla de empleados que él mismo entrenaba, siempre con paciencia y humildad. Su nombre se convirtió en sinónimo de calidad y confianza,
pero para él, todo seguía siendo un recordatorio de aquel día frente a la estación. En su oficina principal, sobre el escritorio, enmarcada en cristal, estaba la primera moneda dorada. La había pedido de vuelta al muchacho cuando lo encontró años atrás, y él, con una sonrisa, se la había entregado. Era el único objeto material que Marcos atesoraba más que cualquier otro. A menudo, cuando algún cliente o empleado se interesaba por ella, él solo respondía con una frase sencilla. Es la razón por la que todo esto existe. Con Lucía, su vida personal también había florecido. Se casaron en una ceremonia íntima, en el mismo restaurante donde habían cenado aquella noche en que Marcos le contó su historia por primera vez. Meses después, compraron una casa con jardín al norte de la ciudad y, poco después, llegó su primer hijo, un niño al que llamaron Daniel. Cada noche, cuando Daniel era aún pequeño, Marcos le contaba historias antes de dormir. Y siempre terminaba con la misma enseñanza. Hijo, a veces basta con un pequeño gesto para cambiar el mundo de alguien. Nunca lo olvides. Daniel lo miraba con los ojos muy abiertos, sin comprender del todo todavía, pero asentía como si grabara aquellas palabras en su memoria. Los domingos seguían siendo especiales para Marcos. Siempre encontraba un momento para pasar por la estación, aunque ahora caminara vestido con un traje pulcro y bien peinado. No importaba cuánto éxito hubiera tenido, nunca se permitió olvidar lo que se sentía dormir sobre cartones y esperar que alguien se detuviera a mirarlo. Un domingo en particular, la rutina cambió. Había un muchacho nuevo en la esquina, apenas un adolescente, con la ropa rota y la mirada asustada. No pedía con un vaso ni con un cartel, solo estaba allí, temblando de frío, como si no supiera qué hacer. Marcos se agachó frente a él. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Iván, murmuró el muchacho, bajando la vista. Marcos rebuscó en su bolsillo, pero esta vez no le dio una moneda dorada. Le tendió una tarjeta con su nombre, su número y la dirección de su empresa. Mañana a las 7, dijo. Ven a verme. Y desayuna bien. Iván levantó la vista, confundido. Pero, ¿para qué? Para trabajar, respondió Marcos con una sonrisa. Todos necesitamos un primer paso. Este es el tuyo. Al día siguiente, Iván apareció puntual. Marcos lo puso a limpiar herramientas y organizar cables, exactamente como él había comenzado en la cafetería años atrás. Y cuando terminó el turno, le pagó en efectivo, le dio un sándwich y le dijo: Si quieres, puedes volver mañana. Iván volvió. Y volvió al día siguiente. Y al otro. Marcos lo observaba trabajar y no podía evitar pensar en sí mismo. En aquel hombre joven de la chaqueta de cuero que un día se detuvo y le prestó una moneda. En lo mucho que debía a ese gesto, y en cómo ahora podía devolverlo, una y otra vez. Una tarde, cuando todos los empleados ya se habían marchado, Marcos se quedó solo en su oficina. Tomó la moneda dorada enmarcada y la sostuvo entre las manos. La giró lentamente, recordando cada paso del camino que había recorrido desde aquel martes gris frente a la estación. Había aprendido muchas cosas desde entonces, que la dignidad no se mendiga, que las oportunidades son frágiles y escasas, que todos llevamos dentro una pequeña chispa esperando encenderse. Y, sobre todo, que nunca es tarde para empezar. Con un suspiro, colocó la moneda de nuevo en su lugar y apagó la luz. Al salir, vio a Iván barriendo la entrada, aunque su turno ya había terminado. Vete a descansar, muchacho. Le dijo con una sonrisa. Mañana será otro día. Iván lo miró y asintió, con una pequeña pero sincera sonrisa en los labios. Marcos se dio cuenta, en ese momento, de que su historia no era solo suya. La cadena que había comenzado con aquella moneda continuaría mientras hubiera alguien dispuesto a creer en otro. Y eso, pensó mientras caminaba hacia su coche, era lo más valioso de todo. Porque un simple préstamo, en las manos adecuadas, no solo cambia una vida. Cambia muchas más. Con los años, la historia de Marcos se convirtió en una especie de leyenda entre sus empleados y conocidos. Muchos no sabían los detalles, pero todos intuían que detrás de su éxito había algo más que suerte o talento.
Era su manera de mirar a la gente a los ojos, de no juzgar a nadie por su apariencia, lo que más llamaba la atención. Cada cierto tiempo, él mismo organizaba charlas en su empresa, sobre todo para los empleados más jóvenes. No hablaba de estrategias de negocios ni de técnicas eléctricas. Hablaba de segundas oportunidades. De cómo nadie sabe qué batalla está librando la persona que tiene enfrente. En una de esas charlas, años después de haber conocido a Iván, reunió a todos en la pequeña sala de reuniones del taller. Estaban Lucía y su hijo Daniel en la primera fila, escuchándolo atentos. También Iván, ya convertido en un joven fuerte y seguro, que para entonces era uno de sus mejores encargados. Marcos sostuvo entre las manos la moneda dorada y la mostró al grupo. Muchos me preguntan por qué la guardo aquí, enmarcada en mi oficina, empezó a decir, con voz calmada. Esta moneda me la prestó alguien cuando yo más lo necesitaba. Y no me la regaló, aunque yo en aquel momento lo creí. Me la prestó, con la condición de que algún día la devolviera. Hizo una pausa, paseando la mirada por los rostros expectantes de su equipo. Tardé años en entender que no se trataba de devolver la moneda a esa persona en particular, sino de pasar el gesto adelante. De convertirme yo mismo en quien presta esa pequeña chispa para que otros puedan encender su fuego. Dejó la moneda sobre la mesa, en su estuche transparente. Aquí está, como recordatorio de que siempre hay alguien esperando que le demos una mano. No importa cuán pequeña sea la ayuda, puede significar toda la diferencia. Los aplausos llenaron la sala cuando terminó. Daniel, que ya era un adolescente, se levantó y lo abrazó con fuerza. Algún día, le susurró a su padre, yo también voy a prestar esa moneda. Marco sonrió y lo besó en la frente. Los meses siguientes trajeron nuevos retos. La empresa abrió una tercera sucursal en otra ciudad, y Marcos empezó a delegar más responsabilidades. Pasaba más tiempo con Lucía y Daniel, y poco a poco empezó a pensar en su propio retiro. Pero cada domingo seguía volviendo a la estación. Era su ritual. A veces no encontraba a nadie. Otras veces, alguien nuevo ocupaba la esquina. Siempre dejaba algo. Una moneda, un billete, una tarjeta, una palabra de aliento. Una tarde, al llegar a su casa, encontró una carta en el buzón. La reconoció al instante, era la letra del muchacho de la chaqueta de cuero. Se sentó en el porche, abrió el sobre con manos temblorosas y leyó. Marcos, nunca dudé que lo lograrías. Cuando te vi aquel día, supe que había fuego en ti, aunque apenas quedara una chispa. Lo único que hice fue prestarte el aire para avivarla. Gracias por no dejar que se apagara. Y gracias, sobre todo, por seguir prestando tu propia chispa a otros. Esa era la verdadera deuda. No es la moneda lo que importa. Es la cadena que creamos cuando creemos en alguien. Nunca la rompas. Sigue siendo esa chispa para los demás. Firmaba simplemente, tu amigo de la estación. Marco cerró los ojos y apretó la carta contra su pecho. Sintió que un nudo de emoción le llenaba la garganta. Esa noche, llamó a Daniel y le entregó la moneda dorada en su estuche. Es tu turno ahora. Le dijo con una sonrisa serena. Cuídala bien. Y no olvides lo que significa. Daniel la sostuvo con cuidado, como si fuera la cosa más valiosa del mundo. Prometo que la devolveré, dijo, con la misma convicción con la que su padre, años atrás, había hecho esa promesa frente a un desconocido. Marcos lo abrazó, sintiendo en lo más hondo que la cadena no solo seguiría, sino que sería aún más fuerte con cada eslabón nuevo. Porque, al final, esa era la mayor riqueza que uno podía dejar atrás, la certeza de que hasta la más pequeña ayuda, la más insignificante moneda, podía encender un fuego imposible de apagar. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace, y con él, las cosas fueron cambiando alrededor de Marcos. Su cabello ya era completamente gris y sus manos, aunque aún firmes, habían perdido algo de la fuerza que antes le permitía cargar herramientas pesadas sin esfuerzo. Su empresa continuaba creciendo, ahora bajo la gestión de Daniel, que resultó tener un talento natural para los negocios y, más importante aún, un profundo respeto por las personas que trabajaban para él.
Marcos había decidido jubilarse oficialmente el año en que cumplió 65. Pero no podía quedarse quieto. Cada mañana seguía levantándose temprano, se vestía con su traje bien planchado, y se dirigía al taller, aunque solo fuera para saludar a los muchachos, dar un consejo aquí o allá, y recordarles a todos por qué estaban allí. Un día, mientras recorría las instalaciones, vio a Iván conversando con uno de los nuevos aprendices. Iván había seguido trabajando en la empresa desde que lo había rescatado de la calle. Ahora, era uno de los encargados generales y formaba a los nuevos. Verlo en esa posición, ayudando a otro muchacho que claramente estaba pasando por lo mismo que él, llenó a Marcos de un orgullo silencioso. Aquella noche, sentado en su sillón junto a Lucía, Marcos le confesó algo que llevaba semanas pensando. He estado dándole vueltas a la idea de escribir un libro. Lucía lo miró con curiosidad y una sonrisa. ¿Un libro? ¿Sobre qué? Sobre todo esto, dijo él, abriendo los brazos. La moneda. La cadena. Lo que aprendí en la calle y lo que descubrí después. Lucía le tomó la mano y la apretó. Es una historia que vale la pena contar, le aseguró. Puede que cambie la vida de alguien más. Esa misma semana, Marcos comenzó a escribir. Al principio, solo eran notas sueltas, recuerdos de su tiempo en la estación, las palabras del joven de la chaqueta de cuero, las primeras noches trabajando en la cafetería, la primera vez que volvió a dormir en una cama caliente. Pero poco a poco, las notas se convirtieron en capítulos, y los capítulos en un manuscrito completo. El título fue fácil de elegir, La moneda dorada. Un año después, con ayuda de un editor amigo de Lucía, el libro fue publicado. No fue un fenómeno editorial, ni encabezó listas de ventas, pero las pocas personas que lo leyeron empezaron a enviarle cartas y correos agradeciéndole por su testimonio. Decían que su historia les había recordado que siempre hay esperanza, que siempre hay tiempo para cambiar. Marcos recibía esas cartas y las leía con lágrimas en los ojos. En cada una de ellas sentía que su deuda con aquel joven desconocido seguía pagándose una y otra vez. Una tarde, mientras firmaba ejemplares de su libro en una pequeña feria local, un anciano se le acercó despacio. Llevaba un sombrero gris y un bastón, pero sus ojos brillaban con la misma viveza que Marcos recordaba de aquel martes en la estación. Marcos se quedó helado. Era él. El joven de la chaqueta de cuero, solo que ahora también convertido en un hombre mayor. El desconocido sonrió y dijo: Supe que lo lograrías. Siempre lo supe. Marcos se puso de pie y lo abrazó, sin contener las lágrimas. Jamás podré agradecerte lo suficiente, susurró. El anciano negó con la cabeza y le palmeó el hombro. No tienes nada que agradecerme, Marcos. Tú hiciste el resto. Mi parte era solo mostrarte que todavía podías. Charlaron un rato más. El anciano le contó que había pasado su vida haciendo lo mismo por otros, que él también había recibido esa moneda alguna vez, de un desconocido, muchos años atrás. La cadena nunca termina, dijo antes de despedirse. Solo asegúrate de que siga creciendo. Esa noche, al regresar a casa, Marcos se sentó frente a su escritorio y escribió una dedicatoria en su propio ejemplar del libro. Decía: Para aquel que me prestó la moneda dorada. Gracias por darme la chispa cuando más la necesitaba. Prometo mantenerla encendida en otros, mientras viva. Luego colocó el libro en la repisa más alta de su sala, junto a la moneda original en su marco de cristal. Sabía que la historia aún no terminaba. Que, incluso cuando él ya no estuviera, habría quienes tomarían esa moneda, la prestarían de nuevo y continuarían la cadena. Porque a veces basta un gesto. Una mirada. Una moneda. Para cambiar no solo una vida, sino muchas. Los últimos años de su vida fueron tranquilos para Marcos. La empresa ya no necesitaba de su presencia diaria, Daniel e Iván la dirigían con sabiduría, siempre siguiendo los principios que él les había enseñado. Aún así, Marcos pasaba algunas tardes allí, caminando por los pasillos, conversando con los aprendices, recordándoles que cada trabajo bien hecho era una forma de dignidad.
En casa, Lucía y él encontraban placer en las cosas sencillas, desayunar juntos en el jardín, recibir a su nieta recién nacida los fines de semana, o pasear por los mismos parques donde alguna vez soñaron con un futuro mejor. Y aunque su cabello era ya blanco como la nieve y sus movimientos más pausados, su mente seguía clara. Cada noche, al acostarse, lanzaba una última mirada al marco de la moneda dorada sobre la cómoda de su habitación. Aquella pequeña pieza seguía recordándole, como un susurro constante, que su historia tenía valor precisamente porque nunca fue solo suya. Un domingo de primavera, mientras caminaba lentamente por la estación, el ritual al que nunca renunció, se detuvo al ver a una joven sentada en la esquina donde él mismo solía estar. Era delgada, con el cabello sucio y las manos temblorosas. No pedía nada, no miraba a nadie. Solo estaba allí, invisible para el resto del mundo. Marco se agachó a su lado. «Hola», dijo, con voz suave. La muchacha lo miró, sorprendida. En sus ojos había la misma mezcla de miedo y cansancio que él recordaba tan bien. «¿Tienes hambre?», preguntó. Ella asintió con un hilo de voz. Marcos le sonrió y le ofreció una pequeña tarjeta blanca donde estaba escrito el nombre y dirección del taller. «Mañana, a las 7», le dijo. «Pregunta por Daniel. Él sabrá qué hacer». La joven la tomó entre los dedos con torpeza, incapaz de decir palabra. Marcos le hizo un gesto tranquilizador y se levantó despacio. Mientras se alejaba, supo con certeza que la cadena seguía viva. Que la moneda, aunque colgada en su marco de cristal, estaba en cada uno de esos pequeños gestos que él había sembrado y que ahora otros se encargaban de mantener. Esa tarde, al regresar a casa, sintió un leve mareo y tuvo que sentarse en el porche para recuperar el aliento. Lucía salió a verlo con preocupación, pero él le tomó la mano y sonrió. «Estoy bien, amor», murmuró. «Solo cansado». Esa noche, se acostó temprano. Abrazó a Lucía y se quedó dormido en paz, con la sensación profunda de haber cumplido con su misión. A la mañana siguiente, cuando Daniel fue a despertarlo, lo encontró con el rostro sereno y una leve sonrisa, como si estuviera soñando algo hermoso. En su pecho, aún sostenía la pequeña tarjeta blanca, y en su mesa de noche estaba la moneda dorada. El funeral fue sencillo y lleno de gente. Antiguos empleados, clientes, amigos y desconocidos que habían sido tocados por su generosidad acudieron a despedirlo. Daniel habló frente a todos, con la voz entrecortada pero firme. «Mi padre siempre decía que la moneda dorada no era solo suya. Que era nuestra responsabilidad mantener viva esa cadena de bondad. Hoy les pido que todos la sigamos pasando adelante. Porque nunca sabemos cuándo una pequeña ayuda puede salvar una vida». Las palabras resonaron en todos los presentes. Muchos lloraron, otros se miraron entre sí con la convicción de que él tenía razón. Esa misma tarde, Daniel llevó la moneda dorada de regreso a su casa y la colgó en su propio despacho, exactamente igual a como su padre la había tenido siempre. Esa noche, mientras cenaba con su esposa y su hija, la pequeña le preguntó: «Papá, ¿por qué esa moneda es tan importante?». Daniel sonrió y le respondió con las mismas palabras que su padre le había dicho tantos años atrás. «Porque basta con un pequeño gesto para cambiar el mundo de alguien». La niña asintió, sin entender del todo, pero con esa semilla ya plantada en su corazón. Y así, mientras la moneda seguía brillando desde su marco, la cadena continuaba. ¿Cómo debía ser? Porque, al final, ningún gesto es demasiado pequeño cuando viene del corazón. Con el tiempo, la historia de la moneda dorada trascendió incluso a la familia. La empresa, ahora convertida en una sólida red de talleres en varias ciudades, había adoptado como parte de su cultura aquella enseñanza: ayudar siempre al que llega último, tender una mano al que parece haber perdido la esperanza. En cada sucursal colgaba una copia de la moneda enmarcada junto a una placa con las palabras de Marcos: «Basta un pequeño gesto para cambiar una vida». Daniel, fiel a la promesa que le había hecho a su padre, continuó visitando la estación cada domingo. A veces no había nadie allí, otras veces encontraba a alguien distinto, siempre con la misma expresión de derrota que él había visto tantas veces en los ojos de su padre.
Y en cada ocasión, repetía el mismo ritual. Se acercaba, le entregaba una tarjeta y decía las mismas palabras. Mañana, a las 7. Pregunta por mí. Así fue como una mujer llamada Mariana entró a la empresa. Después un muchacho llamado Rubén, y luego una pareja joven que había quedado en la calle con un bebé de pocos meses. A cada uno de ellos se les daba un pequeño trabajo, un plato de comida caliente y una oportunidad para levantarse. Los empleados, al principio, veían estos gestos con curiosidad, hasta que comprendieron que la empresa misma había nacido gracias a algo así. Y pronto, ellos mismos empezaron a acercarse a los recién llegados para enseñarles el oficio y animarlos a no rendirse. Una mañana, mientras revisaba documentos en su oficina, Daniel recibió una carta. No tenía remitente, solo un sobre blanco con su nombre escrito a mano. Al abrirlo, encontró un mensaje breve pero poderoso. Sigue prestando la moneda. El mundo la necesita. No había firma, pero él supo de inmediato quién la enviaba. Tal vez era el mismo hombre que muchos años atrás había detenido a su padre en la estación. Tal vez no. Quizá ya no importaba. Porque la cadena había crecido más allá de una sola persona. Esa noche, Daniel miró el marco donde colgaba la moneda original, con su superficie gastada pero aún brillante bajo la luz. Recordó la última vez que su padre la sostuvo entre las manos y la emoción que sintió al recibirla de él. No te preocupes, papá, susurró en voz baja, como si Marcos pudiera escucharlo. La cadena no se romperá mientras yo viva. Y entonces se levantó, sacó un pequeño estuche de su escritorio y guardó dentro una moneda idéntica a la original. Al día siguiente, la llevaría en el bolsillo para entregársela a alguien más. Porque lo había entendido, por fin. La moneda no era el final de la historia, sino el principio de muchas otras. Las semanas pasaron, y la hija de Daniel, que ya era una adolescente curiosa, empezó a preguntarle cada vez más sobre esa historia que todos en la empresa parecían conocer. Una noche, mientras él le explicaba cómo había comenzado todo con su abuelo, ella lo miró con los ojos muy abiertos y dijo: Cuando yo sea grande, quiero ser como él. Daniel la abrazó, conmovido, y supo que algún día ella también llevaría la moneda en el bolsillo, buscando a quien prestársela. Así, generación tras generación, la cadena seguiría viva. Porque la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en las propiedades, sino en esa simple convicción, que ningún gesto es demasiado pequeño cuando viene del corazón. Y que, a veces, basta una moneda para cambiar el destino de alguien. La moneda dorada, desde su marco en la pared, parecía sonreír, como testigo silencioso de una historia que nunca terminaría. Llegó el día en que Daniel decidió llevar a su hija, Sofía, a la estación. Quería que entendiera en persona la importancia de aquel lugar que había cambiado sus vidas para siempre. La estación había cambiado mucho desde los días en que su abuelo Marcos la visitaba con frecuencia, pero aún conservaba aquella esquina especial, donde tantas historias habían comenzado. Sofía, con ojos curiosos y corazón abierto, se sentó junto a un hombre que parecía perdido en el mundo, con ropas gastadas y la mirada apagada. Ella llevaba en la mano una pequeña caja que contenía una moneda idéntica a la original, regalo de su padre para que la entregara a quien la necesitara. ¿Sabes qué es esto?, le preguntó suavemente al hombre. El hombre levantó la vista, desconcertado. Es una moneda, dijo, dudando. Pero no parece tener mucho valor. Sofía sonrió. No se trata del valor de la moneda, sino de lo que representa. Es un préstamo. Un préstamo de esperanza. El hombre la miró fijamente. Por un momento, la luz pareció encenderse en sus ojos. Sofía continuó. Esta moneda es un símbolo. Significa que alguien cree en ti, aunque tú aún no puedas creer en ti mismo. Que siempre hay una oportunidad para cambiar, para empezar de nuevo. El hombre tomó la moneda con manos temblorosas, y algo cambió en él. No era solo el metal frío que sentía, sino la promesa detrás de ella. En ese instante, Daniel observaba desde lejos, con el pecho hinchado de orgullo. Su hija estaba comenzando a tomar el relevo,
llevando adelante la cadena de bondad que había empezado con un simple gesto años atrás. Cuando Sofía regresó a su lado, le preguntó: ¿Crees que podré ayudar a alguien como tú? Daniel la abrazó. Estoy seguro de que sí, respondió. Porque la verdadera fuerza está en la voluntad de hacer el bien, sin importar el tamaño del gesto. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados que parecían reflejar la luz de aquella moneda. Y así, mientras la estación guardaba silenciosa la historia de un simple préstamo, una nueva generación se preparaba para continuarla. Porque al final, la moneda dorada no era solo un objeto. Era la esperanza en acción. Era la prueba viva de que, a veces, una pequeña ayuda puede cambiar para siempre el destino de alguien. Y que en cada uno de nosotros está el poder de ser esa chispa.